Exacto. Como habrán podido comprobar, hay ciertos elementos que se repiten, elementos comunes que es necesario que se tomen en cuenta porque no son exclusivos de los mitos de las culturas que hemos referido. Vamos a poder incluso generalizar hacia una comprensión de la mitología clásica de los griegos. Entonces, un poco es satisfactorio comprobar que este acercamiento a las culturas del Ecuador, a las culturas amazónicas, tienen un sentido propedéutico para una comprensión universal de este fenómeno cultural que se llama el chamanismo, que tiene sus características comunes. Como habrán podido comprobar, tanto en los mitos Copán como Zápara, existe la presencia del fuego subterráneo y del agua. Entonces, yo quiero insistir en la importancia de que se considere estos dos elementos como símbolos. Entonces, símbolos, el tigre, símbolo de la fuerza, y la boa, símbolo del agua, de la conexión. ¿Cómo llegaron a hacer esto? Pues ahí tienen ustedes un elemento sorprendente que se encuentra coincidente en todas las culturas. La próxima oportunidad, y con eso terminaremos nuestra intervención, hemos de hablar sobre la mitología griega. Y con sorpresa hemos de encontrar la repetición de estos mismos elementos. Entonces, quiere decir que es un fenómeno universal de la cultura humana. Para nosotros esto es sumamente satisfactorio y para mí muy grato haber percibido que en las tres culturas que he estudiado hay una constante. Y eso vamos a referirnos ahora al estudiar el chamanismo shuar. Aquí están los shuar en su hábitat. El mito del diluvio tiene una connotación etnográfica. Los shuar conciben el fenómeno del diluvio. El mundo de las aguas es el espacio controlado por Tsunki. Corresponde históricamente al espacio fluvial que se extiende al sur del Pastaza hasta el Marañón. Sintetizando, esta idea hace referencia al hábitat de los shuar, un hábitat caracterizado por los grandes ríos, desde el Zamora hasta el Marañón. Y allí encontramos varias denominaciones de shuar que han compartido el espacio y también ciertos rasgos de cultura. El mito shuar hace una ponderación muy importante del chamán Tsunki. El mito le llama Tsunki. Y al considerar comparativamente con lo que hemos estudiado, sobre todo del mito Zápara, encontramos que el chamán tiene una función política, organizadora de su pueblo y una función de ampliación del espacio por medio de alianzas y de conquistas. Entonces, este mismo elemento se encuentra en el mito shuar. El mito evidencia la política chamánica de alianzas matrimoniales y guerras de represalia. Tsunki está interesado en casar a su hija Tsunkinua con el shuar ancestral, estableciendo una alianza tribal. Es notable comprobar cómo en el mito Tsunkinua tiene la figura de una culebra. Una culebra que pues está en el contexto del
del símbolo chamánico y de la intercomunicación del agua y de la fuerza que le asiste a Tsungi. Tsunginua es ahuyentada por las mujeres de Tsungi, poniendo en peligro la alianza. Entonces el mito refiere cómo Tsungi está interesado en que el Shuar ancestral, se case con Tsunginua y se realiza efectivamente, y el Shuar lleva a su casa a Tsunginua, y allí no es recibida amablemente por las mujeres de su Ekend, y tiene problemas. Entonces, Tsungi, el chamán principal, organizador de los Shuar, entra en ira, y esta ira conmociona a las boas que desencadenan el diluvio. Entonces el mito habla que efectivamente las boas producen esta perturbación de la naturaleza y se desencadenan las aguas. Es evidente que el poder de Tsungi reside en la fuerza de las aguas, simbolizada por las boas. Aquí hay un contexto muy general de Tsungi y su identificación con el símbolo acuático y su representación por medio de las boas, las cuales secundan el comportamiento de Tsungi. En este caso, se nota que existe una idea de organización por medio de una recreación del mundo. Se va a recrear el mundo eliminando todo lo existente y ocasionando que todo empiece de nuevo. Y entonces al final del mito de Tsungi se verifica que todo se ha acabado, excepto el Shuar ancestral, que se salva subiéndose a una palmera juntamente con su hija de Tsunginua. Este rasgo es indicador de que la voluntad del chamán, movida por una visión patriarcal, ha impuesto su voluntad sobre pues, un ancestral matriarcado, cuyo reflejo se ve en la resistencia de las mujeres en recibir en su Ekend a Tsunginua. Esta es la forma como se manifiesta la imposición del patriarcado entre los Shuar. Hemos visto que en el mito Kohan hay una referencia al matriarcado y patriarcado, igual en el mito Zápara, con sus características particulares. Pero en el mito Shuar igual se nota que hay una imposición del modo de ver chamánico sobre la voluntad de las mujeres. Las boas son aliadas de Tsungi, del chamán, y sabemos la carga semiótica que tienen como fuerzas de la naturaleza, fuerzas conectivas de la naturaleza, juntamente con el tigre. Nungi Atsut Wanupa. Ese es un personaje en el mito que tiene tres connotaciones. Nungui como entidad telúrica, Atsut como entidad celestial y Wanupa con una connotación histórica de mujer que vive en el tiempo.
En el mito Shuar, las mujeres ancestrales tienen rasgos luminosos. Este rasgo luminoso tiene que ver con la identificación de Nungui. La luminosidad es propia del mundo subterráneo y del cielo por la conexión del fuego. Fíjense cómo el mito Shuar tiene esa particularidad de conectar el mundo subterráneo con el cielo. También lo ha hecho esto el mito Sápara y el mito Coján. Nungui vive en el mundo subterráneo y protege a la huerta femenina. Nungui es la Pachamama amazónica. Pero ella tiene una identificación telúrica, identificándose con el fuego. Atsut es hija de Nungui y es luminosa como el fuego y vive en el cielo. Fíjese que hay conexión entre Nungui y Atsut. Es decir, se hace hincapié en el carácter simbólico de la mujer y su conexión con el mundo subterráneo. Huanupa es la mujer fértil a quien desea el voraz Ibia. Cuando los Shuar cuentan sus mitos sobre Ibia y Huanupa, a ratos hablan de Nungui, a ratos hablan de Atsut y a ratos también de Huanupa. Entonces yo he distinguido que son designaciones de diferentes connotaciones femeninas. Una referente al mundo subterráneo, otra al mundo celestial y otro al mundo histórico. Pero recalcamos la importancia del símbolo telúrico del fuego. Resalta en el mito Shuar, que el fuego tenga una importancia para la designación de la simbología de la mujer. La simbología del fuego también tiene que ver con Ibia. Ibia, en términos o traducido a nuestro idioma, se le pone el nombre del diablo. Ibia es de naturaleza ígnea. No tiene nada que ver con el personaje cristiano del diablo, porque aunque esta designación se ha generalizado, dada la relación que la cultura Shuar ha tenido con la cultura teológica cristiana. Ibia establece relaciones de connubio con Nungui, Atsut, Huanupa. El mito establece que quiere ser esposo de Nungui, Atsut, Huanupa. Es decir, con las tres categorías o las tres designaciones de las mujeres, que en definitiva representan una sola entidad femenina. Entonces estamos encontrando la identidad de las dos fuerzas telúricas fundamentales, una masculina y otra femenina, que se identifican con el fuego. Atsut Huanupa alimenta con peces al insaciable Ibia con la ayuda de Tsunki. En uno de los mitos se presenta el hecho de que Atsut y Huanupa pesca para dar de comer a Ibia, y Ibia no se sacia y sigue comiendo. La característica de Ibia es que devora todo y tiene capacidad de exterminar toda la vida. Encontramos pues esta característica de la fuerza telúrica que ya le avisoramos al tratar el mito Cofán
cómo la fuerza telúrica es destructiva. Y entonces la función del chamán es controlar su furia destructiva y equilibrarle y neutralizar su fuerza devolviéndola al mundo subterráneo. Esto mismo va a suceder con el mito de Shuar. La fuerza devoradora de Hevia va a ser controlada por Tsunki, que le enfrenta mediante la astucia, mediante la inteligencia. Cuando Nungui o cuando Atsut y Huanupa están alimentando a Hevia, Tsunki le está ayudando a Atsut, Huanupa, Nungui, está ayudando a que sea abundante la pesca para satisfacción de Hevia. Pero en esta ayuda hay un enamoramiento de Tsunki con Atsut Huanupa. Y en la interpretación del mito aparece que Hevia, en su afán destructivo, va a destruir incluso a su esposa, Atsut Huanupa. Yo le veo allí una referencia al ciclo menstrual de la mujer, porque Hevia, igual que hemos visto en el mito Sápara, la fuerza telúrica ambiciona la sangre y devora la sangre. Hevia, en su ansia de destruir la vida, va a buscar la sangre de Atsut Huanupa para devorarle. Pero como tiene relaciones con Tsunki, cuando Hevia desea devorarle a su esposa, encuentra que no hay sangre, es decir, no ha habido menstruación, porque está embarazada. Entonces, Hevia entra en furia y destroza a Atsut Huanupa. Tsunki aparece como defensor de la fuerza maternal de Huanupa, amenazada por la fuerza destructora de Hevia. Y el mito manifiesta que mientras Hevia devora a su esposa, encuentra en las entrañas 2 huevecillos que les deja encima de una piedra junto al río, y allí aparece un pato y les lleva los huevecillos que son incubados, y de allí nace Etza y Nandu, que son símbolos del sol y de la luna. En realidad son representaciones celestiales del chamán. Etza es chamán y Nandu es chamán. Entonces, aquí hay una confrontación de Tsunki, del chamán, con la fuerza telúrica del Hevia, a quien logra engañar con astucia. Entonces, este elemento es común a los mitos, destacar que el chamán es el que conoce. Él es el dueño del conocimiento. Él es el organizador. Entonces, sabe cómo tiene que hacer. Es el elemento que hemos destacado, que es muy notable en el mito Sápara, por ejemplo. El chamán desarrolla los hábitos del conocimiento. Aquí no lo hace directamente en esos términos, pero Tsunki desarrolla la astucia con el que puede engañar a Hevia
y neutralizar su fuerza destructiva. El éxito del ciclo creativo de la mujer se garantiza por la intervención del chamán Sunki. La mujer, pues, está representada iconográficamente en Atsut Wanupa y Nungi. Y realmente es el elemento, es el ser que se refiere a la fuerza telúrica de la vida. El éxito del ciclo creativo de la mujer se garantiza por la intervención del chamán Sunki. Pero la mujer no puede triunfar de las acechanzas de la fuerza telúrica sin la ayuda del chamán. La fuerza telúrica es tan destructiva que es simbolizada por el tigre. El tigre puede devorar a la vida y devorar a las mujeres. Entonces es el chamán el que garantiza que la mujer quede a salvo, porque ella es la que garantiza la continuidad de la vida, la interconexión de la vida. En el mito de Nungui aparece la mujer Kunku que recorre el río en busca de subsistencia, encontrándose con la dadivosa Nungui. En el río siempre está presente el chamán Sunki y las boas. Entonces son símbolos que se retroalimentan. Y allí es donde encuentra la abundancia y allí es donde Nungui proporciona los alimentos que la mujer Kunku en la necesidad busca recorriendo las aguas del río. Nungui le ofrece a su hija que proporciona a las mujeres Shuar la abundancia alimenticia. El mito manifiesta que la hija de Nungui satisfacía todos los deseos de los Shuar y hacía aparecer todo lo que ellos querían. Lastimosamente, la hija de Nungui sufre una agresión de parte de los niños, dice, que le empezaron a pedir cosas imposibles, cosas negativas a la función de la prolongación de la vida. Entonces, la hija de Nungui se enfurece y desaparece bajo tierra. Y allí es cuando, pues, ya la provisión de los alimentos no aparece bajo la forma dadivosa y mágica de Nungui y de la hija de Nungui, sino bajo la forma del trabajo de las mujeres. Nungui asimismo enseña a las mujeres el arte de la cerámica. De manera que este es el ámbito femenino de la mujer Shuar que destaca poderosamente en el mito. La figura de la cerámica. Examinando los mitos, encontramos una presencia muy fuerte de la mujer. Si bien se ha impuesto el modelo patriarcal de la sociedad, sin embargo, la presencia de la mujer es muy fuerte y muy clara en el mito. Las mujeres son esenciales para la conexión del cielo con el mundo subterráneo. Las Atsutnua, mujeres estrella, son los ojos de Yangua, varón celestial, para observar el mundo. Esta es una figura muy hermosa que realmente le coloca a las mujeres en una situación muy poética, como ojos del chamán Yang, varón celestial, con las que
por las que examina el mundo. Es decir, la función de conexión de la tierra con el cielo es evidente en la tribu de las mujeres. Las mujeres son esenciales para la reversibilidad de la vida. Es evidente por la función biológica que realizan. Yanguam y las estrellas Yanua nacieron de la relación copulativa de una mujer Shuar con Xia Xia, uno de los tigres de Libia. El mito trae este hecho y realmente es sorprendente. Es sorprendente que el Libia, a través de sus tigres, haya podido tener relación de una mujer de la que nacen las estrellas, de las estrellas Yanua. Entonces, esta es la referencia de que las dos fuerzas, masculina y femenina, tienen una connotación telúrica. Y la connotación telúrica fundamental es el fuego, porque Ibia es fuego, que tiene como su servidor a un tigre, Xia Xia, que tiene relaciones con la mujer, con una mujer Shuar, de la que nacen las estrellas Yanua. Vean esa concatenación que nos lleva a identificar tanto al símbolo masculino como femenino con el fuego subterráneo, con el fuego telúrico. Repito, aquí se nota una referencia fundamental al poder matriarcal. Las mujeres nunca perdieron su conexión fundamental con el mundo subterráneo, con el fuego telúrico. Y a pesar de que se impuso el régimen patriarcal, ellas siguieron manteniendo su relación ancestral. Cuando el mundo subterráneo se vuelve peligroso, devorador de mujeres, Yanguam las protege. El mito asegura que en un momento dado se multiplicaron los tigres. El tigre es un animal devorador. Y a quien devora es a las mujeres. Entonces Yanguam, que es un guerrero, un chamán, hace trampas para coger a los tigres y desaparece a casi todos menos uno. Naturalmente, el que se salve un tigre, acordémonos en el mito Cobán, que las chispas que se iban desprendiendo en forma de niños no se apagan todas, sino que una de ellas se salva. Claro, tiene que salvarse la fuerza telúrica fundamental. En este caso, no todos los tigres se mueren. Uno de ellos se salva. El mito afirma que el equilibrio de la selva se perturbó cuando los tigres se multiplicaron asediando a las mujeres. Yanguam los devolvió al mundo subterráneo, restableciendo el equilibrio, el Arutam. El chamán tiene como objeto conciliar las fuerzas negativas y positivas del mundo subterráneo. Si aplicamos este término al mito de Tsungi y cómo él ayuda a Wanupá o Tsungi o a Wanupá a burlar a Ibia, es porque está protegiendo la vida que está simbolizada por la mujer. La mujer devuelve el equilibrio del mundo subterráneo. El equilibrio se denomina como Arutam, como una fuerza equilibrante que controla el chamán. Las características humanas y sobrenaturales de Yanguam definen al chamán en la cosmovisión chamánica.
Entonces, cuando Yanguam reduce a todos los tigres para que vuelvan a restablecer el equilibrio destructivo contra la vida, está llevando a cabo un restablecimiento del Arutam, que es el equilibrio, digamos, trascendente del mundo subterráneo. La mitología amazónica concibe que existe una fuerza sobrenatural que equilibra y desequilibra. Entonces, el desequilibrio puede ocasionar la escasez. Cuando Ibia, por ejemplo, a toda el chamán se cuando pasar por Inantu, es decir, ha logrado burlar la crueldad de Ibia de destruirlo todo. Entonces, la función del chamán es de equilibrar. Las características humanas y sobrenaturales de Yanguam defienden al chamán en la cosmovisión chamánica. Ojo que esta simbología puede tener connotaciones muy amplias, porque la búsqueda del equilibrio implica el desarrollo de la inteligencia y ser siempre creativo en términos de la mentalidad del cazador. El cazador siempre que está pensando en cuál es el momento y para cuestión de la cacería. Entonces, esa es la característica del chamán. La inteligencia, por otra parte, hemos visto en otros contextos míticos como el Cofán y el Zápara, la inteligencia se consigue en la experiencia del alucinógeno. En el consumo del agua. Allí más fuerte al peligro subterráneo, su fuerza con respecto a esa técnica. Realmente el mundo matriarcal es muy significativo en la mitología Shuar. Poder matriarcal reivindica en el Yumbun cuando la esposa Shuar llega al cielo en seguimiento del cuerpo de su esposo decapitada por Kuhanyan. Las Atsut-Nua, que son las mujeres celestiales, le obligan a permanecer fuera de la casa celestial a la esposa de Ayum. Esa noche son atacados por las hormigas Yarush, añangos, y lo invaden todo. Pero la esposa de Ayumbun, con valentía, con el Pedro, utiliza el fuego para dominarles y como prueba de su valentía se come a los añangos, a las hormigas que les asedian. Que las Atsut-Nua quedaron de comportamiento de la esposa de Ayum y le dicen que entre hay un boom en que se habían convertido las Atsut-Nua. Yo creo que este es un indicador de que la mujer Shuar demuestra que tiene un poder dentro del mundo patriarcal, que no puede disputar la dirección de casa
por más mujeres celestiales que sean. Allí tienen ustedes a las mujeres Shuar. La selva. La selva es el espacio donde viven los grandes tigres. Por supuesto, la selva es también el mundo del cazador. Su habilidad de estar capturando presas. Entonces ellos, chamanes, Zungi y Etza, se enfrentan siempre a Ibia. Ibia está siempre hambriento, siempre buscando de comer. En uno de los mitos se muestra como Etza sirve durante su juventud dándole de comer cacería, de tal manera que Ibia termina consumiendo todos los pájaros y todos los seres vivientes que existían en la selva. Y entonces, cuando llega a su mayoría de edad, como un rito de iniciación, Etza es prevenido para que se rebele contra el poder de Ibia y efectivamente le pide en el mito se pide que Etza sople las plumas recogidas en la cerbatana y vuelve nuevamente a restablecer la vida. Allí se ve cómo se contrapone el símbolo chamánico de equilibrar la vida frente a la voracidad de Ibia que tiende a destruir todo, a causar la escasez. La dialéctica del mito siempre hace referencia a la escasez y a la abundancia. La escasez y la abundancia tienen una fundamentación metafísica referida al juego de las dos fuerzas fundamentales, de la vida y de la destrucción, de Libia y, de alguna manera, de Nungui, de Huanupá, de la mujer. Es el escenario de las guerras de Vindicta, la selva. En la selva, pues, hay guerra, hay lucha. Y el enemigo principal es Ibia, enfrentada al chamán. El mito explica que la guerra es efecto de la incapacidad humana de actuar correctamente. Este es un elemento que se desprende del mito, porque sobre todo Etza enseña a los Shuar a ser valientes, a desarrollar el pensamiento, a aprender, a mejorar su vida. Pero normalmente en el mito se encuentra que los Shuar no hacen caso de los consejos del chamán, de Etza. Y Etza se enfada. Etza se aleja al cielo, maldiciendo a la humanidad por su necedad. El mito expresa que Etza escupe al cielo y se aleja. Existe otro pasaje del mito con el personaje de Ayumbún, que es enviado de Etza para restablecer la paz en la tierra, pero regresa decepcionado al cielo por cuanto sus hijos deciden permanecer en la tierra y pues no pueden volar al cielo y permanecen en la tierra convirtiéndose en aves de la selva. El mensaje que sale, o el significado que sale de esta constatación es que existe en la ideología chamánica la idea de que
de que la actividad del chamán pues tiene que ser asumida por el pensamiento. Lo habíamos visto en el mito Zápara, cómo el chamán se convierte en viento y se va. ¿Qué se espera? Se espera que los que queden en la tierra ya hayan aprendido a pensar lo suficiente como para organizar su existencia. Y lo mismo encontramos en el mito Shuar. Esa se esfuerza mucho en mejorar la vida de los Shuar, pero realmente se siente malhumorado cuando no le hacen caso. Y entonces él, maldiciendo, se aleja al cielo. Se va al cielo donde establece su morada. Y allí vive Etza y allí vive Nandu, cuyos símbolos o representaciones son el sol y la luna. Pero realmente el mensaje chamánico es que los hombres deben aprender ya a pensar, pues. Ya se les enseñó, ya el chamán tuvo la iniciativa de tomar la ayahuasca y de desarrollar el pensamiento dentro de la experiencia de la imaginación. Y ya está pues ese comportamiento, como quien dice, al alcance de todos. Y se espera que la gente del futuro empiece a organizar su vida con imaginación y con racionalidad. Es decir, sean fundadores de una etapa, ¿qué diríamos? Civilizada, ¿no es cierto? Si quisiéramos usar ese término. Entonces, este es un elemento muy importante. Es un mensaje del mito Shuar, que, repito, encontramos también en los otros mitos. Y eso es lo interesante que yo quiero resaltar para rescatar un contexto, una lectura continuada que nos deja la mitología. Entonces, los mitos no son simplemente cuentos, no son relatos aislados, sino que desarrollan un pensamiento. Lastimosamente, nuestros mitos no han tenido el tratamiento, la reflexión que hemos de ver que lo tienen los mitos griegos. Los mitos griegos fueron objetos de una preocupación constante por parte de los mitógrafos, por parte de los edas, de los intérpretes de la mitología, para rescatar la forma de pensamiento que estaba representado bajo la forma simbólica. Lastimosamente, en nuestra Amazonía, los mitos no han sido objetos de un estudio constante. Noto que incluso falta esa interacción intercultural para volver a recrear el significado de los mitos, recreando un pensamiento, una forma de hacer, una forma de organizar la actividad económica, la actividad social, la equilibración con las fuerzas negativas y la conexión con las fuerzas positivas. Este es un mensaje muy, muy, muy rico que se debe seguir incrementando por la reflexión de los mitos, por sacarle el provecho que hasta ahora no se ha sacado. Lastimosamente el mito, por ejemplo, se tergiversa cuando se le cristianiza, cuando se le da un enfoque teológico según la visión cristiana. Entonces, la esencia del mito ha perdido su fuerza y ya no propicia el conocimiento que inicialmente previó con la institución del patriarcado y del pensamiento chamánico. Uso yo el término de chamán, aunque es un término
de la mitología siberiana, porque con este término se indica esta experiencia de conocimiento, de realización, dijéramos, fundamental, que tiene diferentes nombres. Por ejemplo, entre los Shuar, el chamán se llama Ubishin, y yo le denomino como pensamiento chamánico porque mi interés es destacar los rasgos comunes que yo he encontrado en el estudio y en la interpretación de estos mitos. El Ibia, ya les he indicado, personifica la necesidad. Es capaz de comerse a todos los animales de la selva. Pone en peligro la reversibilidad de la vida al atentar incluso contra su mujer Atsut-Wanupa. El mismo, como he dicho hace un rato, el mismo Etza alimentaba a Ibia, lo cual es de someterse a un pensamiento crítico, de crítica mitológica, que no nos permite esta intervención rápida, ¿no? Pero ¿cómo es que Etza, el chamán, alimenta a Ibia? Porque durante su juventud, Ibia le tiene sometido a Etza. Y llega un momento en que por indicación de la tórtola, el hijo de Tsungi, que es Etza, se subleva contra el peligro de Ibia y lucha contra él. El chamán Tsungi interviene para restablecer la reversibilidad. Sus hijos Etza y Nandu son chamanes que continúan la lucha iniciada por Tsungi. Esta es como quien dice, una lucha eterna. Porque en realidad, si llevamos estos términos a una consideración metafísica e identificamos que la realidad es una contraposición entre lo positivo y lo negativo, el mito tiene razón, ¿no? Tiene razón en el manejo de estos símbolos, en el que la fuerza equilibrante quiere restablecer la vida y la reversibilidad en contra de las fuerzas negativas. Etza vence a Ibia y le condena al mundo subterráneo. Es el mismo fenómeno que hemos encontrado en el mito Copán. Y lo mismo en el mito Zápara. Ibia es vencido, pero no muere, efectivamente, porque no puede morir siendo la fuerza inicial, la fuerza telúrica. Es decir, es una matriz inicial que no es gratuita, pues. Los mitos en general tienen un punto de partida. En los mitos clásicos griegos, por ejemplo, el punto inicial es el fuego, efectivamente. Heráclito concibe que el arjé de todo, el punto de inicio de todo, es el fuego. Es decir, está refiriéndose a una causación metafísica, de una metafísica inmanente telúrica. No es una metafísica celestial, es una metafísica inmanente, en donde, repito, un poco refiriéndome a lo que ya he indicado, cómo esa conexión se realiza por medio de la mujer. Muy interesante esto. De sus testículos nace el tabaco que utiliza el chamán para conjurar a los espíritus. Entonces, después de la gran pelea que tiene Etza con Ibia, Etza logra vencerle
y condenarle a regresar al mundo subterráneo, pero nunca puede matarle a Hevia. Hevia siempre está vivo. Y rato menos pensado, cuando Edsa está, qué sé yo, en la selva o en la casa, se le muestra el Hevia como fuerza contrincante. El Hevia, como principio negativo, no muere. El mito Shuar rescata que el mismo principio negativo genera, como quien dice, su antídoto. Y de los testículos de Hevia nace la planta de tabaco. Y cuando se acerca el colibrí para libar que significa la fuerza chamánica, para libar del néctar de esa flor, se da cuenta que es símbolo de Hevia y se aleja rápidamente. Se había generado el tabaco con el que el chamán fuma y aleja y puede conjurar a los espíritus. Entonces, hay un juego simbólico de lo negativo y de lo positivo que manifiesta el mito. No es que Hevia sea siempre malo. Fíjense, cuando hablábamos de que Xia, el tigre, servidor de Hevia, genera a las mujeres estrellas, ¿no es cierto? A las Atsut Nua. Entonces, quiere decir que el principio negativo tampoco es puramente negativo. Puede generar la positividad si es controlado por el chamán. Entonces, lo que hay que hacer es que no quede la fuerza negativa suelta, porque va a comerse toda la realidad, va a acabar con el mundo femenino, va a acabar con la conexión de los mundos y se va a acabar la realidad. Entonces, el chamán ayuda a Huanupá, el chamán ayuda a la naturaleza para que se reponga. El chamán somete al principio negativo de Hevia, pero no puede matarle, no le mata. Porque Hevia también en un momento dado puede ser favorable. No nos olvidemos ese dato del mito Zápara, cuando la fuerza telúrica del fuego ayuda al chamán a ir al cielo. Entonces, ¿cómo es posible de que la fuerza masculina ayude al chamán? Entonces, no es nada raro que también en este mito Hevia pues dé un elemento positivo como es el tabaco para controlar las fuerzas negativas. Lo negativo puede, digamos, ser controlado y producir elementos positivos. Ahí está el tigre. Bien, hasta este momento hemos hablado del chamán como fuerza positiva, como elemento, como fuerza de austeridad, de pensamiento, de elevación, de trascendencia. Pero el mito Shuar presenta a otro personaje que es contrario diametralmente a la figura del chamán, que es Kuhanjam. Kuhanjam era un gran guerrero, fue compañero de Edsa, pero no se comportó según los principios de austeridad propios del chamán. Hay una serie de anécdotas que los que tienen el libro del chamanismo podrán leerlo. Y
y comprobar cómo Kujanjan peca de ser poco contenido en cuanto a la satisfacción de sus apetitos. Su prestigio causaba admiración a las mujeres porque era un gran guerrero. Aprovechó para enamorarlas. Su mayor conquista fue conseguir los favores de la mujer de Ayun Bun. La mujer de Ayun Bun que se fue al cielo y en seguimiento de su esposo Ayun Bun. Decapitó a Ayun Bun y convirtió su Sansa en trofeo. Entonces, Kujanjan aparece en el mito como el que hace la Sansa y festeja su poder guerrero, asediando a las mujeres. En este caso, él convive con la mujer de Ayun Bun. Kujanjan es el antihéroe del chamán. El chamán generalmente se muestra austero y prescinde, por ejemplo, del comercio sexual mientras él está en el vuelo narcótico, en la experiencia mística de la narcosis. El mito Kofan expresamente prohíbe que, por ejemplo, el chamán tenga acercamiento a las mujeres cuando están en la regla. Y él, pues, se cuida mucho de que sus costumbres sean muy mesuradas. Esta característica no se encuentra en Kujanjan. Kujanjan más bien desarrolla la ensoñación del amor y del sexo. El tema de la ensoñación del amor ya lo hemos tratado en el mito Zápara, cuando hablábamos que una alternativa de la ensoñación narcótica es la ensoñación del amor y la ensoñación del sexo. Llama mucho la atención esta característica, que yo he de enfocar con particular detención al hablar de los mitos griegos. En los mitos griegos le dan muchísima importancia a la actividad sexual. Entonces, que no llame la atención esto, porque yo señalo este precedente en la mitología Shuar, en que las virtudes ascéticas del chamán que se propician por la ingesta del alucinógeno es contrarrestado por la práctica de la ensoñación del amor y del sexo. El sexo produce una ensoñación similar a la que se puede producir el alucinógeno, ¿verdad? Entonces, este es un rasgo, dijéramos, muy contrapuesto a la visión, si quieren, puritana del chamán, para rescatar otro elemento que tiene su cabida en la vida cotidiana, ¿no? Allí tienen ustedes una representación de una sansa, que es una de las características de la cultura Shuar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a dar espacio para las preguntas. Si desean, lo pueden hacer por medio del chat o si desean hacer una intervención, pueden alzar la manito, que pueden hacerlo también por la plataforma para poder habilitar el sonido, si ustedes pueden habilitarlos, ¿ya?
Pregunte, Paulita. Bueno, justo estaba pensando en esto que decía como la importancia también de la parte femenina en esta cultura shuar. No sé, no estoy tan segura, pero parece que en las otras culturas como que no se habló tanto de esta parte femenina como en la de ahora. O sea, Ajá. más bien fue como en la shuar, eh, como esta importancia incluso en estos mitos que aparecen, como esta figura materna, pero al mismo tiempo como esta figura materna como devoradora. Entonces, parece como que si la mujer estuviera más presente justamente aquí, ¿no? En este mito, más que, bueno, y por lo menos es mi escucha, no sé si a lo mejor dejé pasar algo, pero parece que en esta cultura la presencia de la parte o la figura materna, que es lo que decía ahí, está muy presente. Sí. Dijéramos, la fuerza devoradora es el ibia, es decir, la fuerza negativa. La mujer es la fuerza conectiva, la fuerza positiva. Entonces, a mí también me llama mucho la atención. Por eso en las diapositivas puse 3 partes del matriarcado 1, matriarcado 2, matriarcado 3, porque es muy relevante por el papel diverso que tienen las mujeres, pero que rescata un significado cultural muy importante. Yo creo que esto es común en los mitos que he señalado, pero que no están desarrollados con particularidad. En el mito Cofán, por ejemplo, hay una caracterización mucho más importante de la narcosis y del chamán y del papel del patriarca, del papel masculino del chamán. Y tanto es así que las estrellas son masculinas. El chamán vive en el cielo. Allí establece su morada. En cambio, yo veo que el cielo Shuar está poblado de mujeres, Atsut Nua. Son estrellas, son mujeres estrellas. Y dice Yangwang, mira con los ojos de las mujeres. Eso me parece muy poético. Y también en el mundo Kofan se refiere a las mujeres bajo la forma de las narichas. Las narichas, dice, viven en un río de aguas claras. A mí se me viene la idea de que se reproduce la experiencia del río Conambo, que dice que es un río muy clarito, con piedras blancas, que la imaginación chamánica le traslada al cielo, y las piedras son las narichas, las mujeres estrella, que de día son piedras y de noche son estrellas. Pero evidentemente, como usted bien manifiesta, es el mundo Shuar el que muestra con mucha simpatía el carácter conectivo de la mujer. Vamos, antes de leer la pregunta, voy a dar paso a una pregunta que me alzaron la manito, le vi. ¿Puede reactivarle usted mismo el audio? Ahí, ajá. Claro que sí. Buenas noches, doctor. Tengo una inquietud. No tuve la ocasión de escuchar su primera conferencia. Atención, el día de hoy que escuchaba que existe una, digamos, como una norma en la cultura de la que hoy hablamos respecto de que los hombres no se acercan a las mujeres cuando están en periodo de menstruación, cuando están con la regla. Entonces, no sé si es que esa es una norma común para las culturas que usted ha estudiado del Oriente. Sí, normalmente el periodo de las mujeres es mágico y les identifica de alguna manera con el ciclo lunar, con el ciclo de la fertilidad de la tierra. Si gusta usted, podríamos remitirnos al mito Cofán, cuando hablábamos de que el mundo femenino se identifica con el Cuancuam y con el pene. Entonces, sería una forma anterior a la visión patriarcal de las fuerzas telúricas. Es decir, las mujeres conciben dentro de su cosmovisión
que su ciclicidad puede ser conjugada con el mundo telúrico. Entonces se identifica con un pene con el que pueden convivir cada vez que ellas se vuelven fértiles. Pero en el mundo chamánico, el pensamiento chamánico descarta esta posibilidad. Descarta la posibilidad de que la fertilidad tenga una referencia tan inmediata con la mujer, sino que se lleva a un grado más profundo, diríamos. Acuérdense, los grados en el mito Copán. Dice que las fuerzas telúricas están en un nivel más abajo. Es decir, al identificarle como el fuego, le ponen como un símbolo exclusivo del chamán del mundo masculino. Entonces, el fuego en el mito Zápara busca devorar la sangre. Y aquí el Ibia, que también es fuego, busca devorar la sangre. Entonces, la sangre que simbolizaría la vida llega a ser un objeto de búsqueda, de aniquilamiento de la vida por parte de la fuerza telúrica. Entonces, estamos en otro tipo de pensamiento. Ya no es el pensamiento cíclico propio del mundo femenino, sino es un pensamiento causal que tiene como fundamento un principio absoluto, el principio del fuego telúrico. Entonces, el fuego telúrico, ¿qué hace? El fuego telúrico, con la ayuda del chamán, él, como quien dice, controla la generación del pueblo, de su pueblo, no digamos relegando la ciclicidad de la mujer, pero sí conduciendo hacia objetivos precisos, que es la formación de la familia patriarcal, es decir, identificada con la patrilinealidad. Los hijos son ya del chamán, no son hijos de la chamana. En el caso del mito Copán, los hijos son de ella, pero en el caso del mito, de la segunda parte del mito Copán mismo, y del mito Zápara, y del mito Shuar, los hijos son de él, son del chamán, que continúan la línea patriarcal, patrilineal. Entonces, allí debe haber una ruptura que se manifiesta en el símbolo de devorar la sangre, de la sangre menstrual de la mujer, del fenómeno cíclico, para devorar la vida. Pero gracias a la fuerza del chamán se logra generar una nueva vida, evitando precisamente la menstruación. Entonces, la menstruación siempre es un fenómeno de aniquilamiento de la vida. Y el chamán no aniquila la vida, sino da la vida, genera la vida. Entonces, él también, pues dijéramos, de alguna manera, responde a este principio de causalidad telúrica en contraposición con la otra visión que es cíclica, propia del matriarcado. Póngale, por favor. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Mauricio Velasco. Estimado Juan, ¿cree en su opinión que la mitología Shuar deriva de una concepción animista de la selva? Dijéramos, ¿qué es el animismo? El animismo es creer que todas las cosas tienen alma, ¿no es cierto? Ánimo, animus.
no sé, yo me refiero más bien al simbolismo. Es decir, hay más que encontrar almas, hay una comprensión de la realidad de tipo causal en donde la fuerza es el fuego, es el principio negativo y positivo que crea todo y lo destruye todo. Entonces, más que animismo, sería una concepción de fuerzas, fuerzas telúricas, positivas y negativas. ¿Me puede poner la visión del... No, del que me está hablando. Ah, el texto. Sí, entonces, yo creo que más que animismo, porque el animismo me da la connotación de alma, ¿verdad? Y ahí estamos ya, como quien dice, en el contexto cristiano. Si consideramos el término de fuerzas, que es de lo que hablan los mitos, ¿no? Estamos en otro contexto, ¿no es cierto? En un contexto ya telúrico, causal, en un concepto causal. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Ignacio Ortiz. ¿Qué lugar tiene la muerte en el mito Shuar? ¿También es representada como una narcosis, como el mito Cofán, como en el mito Cofán? Hay el mito de Ayumbún, en donde se trata precisamente cómo el chamán Ayumbún es asesinado por Kujanjam y reducido a Sansa. Y para recobrar su fuerza original es llevada al cielo. Y en el cielo, las Atsutnua tratan de apoderarse de su cuerpo y de alguna manera hacerse quedar al chamán en el cielo. Entonces la esposa de Ayumbún sufre mucho porque dice, me van a quitar al esposo. Y luego la Satsunrua mismo dice, no, no ha de pasar eso, porque vas a recobrar al esposo. Yo creo que en el trasfondo de este mito se nota que no se puede quitar como vimos en el mito Zápara, ¿no es cierto? No se puede quitar la ensoñación a un cuerpo vivo. La ensoñación es propio del mundo subterráneo. Y él es el que está en ensoñación permanente. Pero si un cuerpo quiere tener ensoñación, mientras tenga el cuerpo va a tener ensoñación. Porque si no se va a identificar con la fuerza telúrica. Entonces, eso mismo se nota en el mito de Ayumbún, que al final las Atsutnua le devuelven ya en su forma original el cuerpo de Ayumbún. Y la esposa adquiere el cuerpo de Ayumbún y vuelven a la tierra. Y aquí ya es otra situación que se desarrolla, pero Ayumbún recobra el cuerpo. Entonces, pienso yo de que sigue permanente esta preocupación de que es necesario tener el cuerpo para tener la ensoñación. Un ser humano, un chamán, tiene ensoñación con el cuerpo,
solo la fuerza telúrica tiene ensoñación en sí misma, porque es fuerza original, es causa fundamental, básica. Ella vive siempre en ensoñación. Y en la ensoñación piensa y crea. Y entonces el chamán de alguna manera imita ese comportamiento mediante la ingesta del alucinógeno. Es interesante destacar, y pues estas conversaciones nos llevan a ello, pero se necesita profundizar mucho y seguir conversando, porque allí hay toda una metodología, toda una epistemología de la realidad que puede ser muy productiva, ¿no es cierto? Porque ¿quién dialoga? Dialoga la realidad trascendente, ¿no es cierto? Y de alguna manera, cuando hablamos de las ideas platónicas, por ejemplo, ¿de dónde nos vienen las ideas? Del mundo celeste, pues, pero del otro mundo, ¿no es cierto? De ahí nos caen las ideas. Aquí, las ideas nos vienen de la fuerza telúrica que piensa, que crea, que imagina. ¿Y cómo lo hace? Creando montañas, creando ríos, creando comportamientos, dando mal aire, molestando a las mujeres, creándose fuerzas como los tigres. En fin, hay una imaginación enorme bajo la que se desarrolla la fuerza telúrica, fundamental, ¿no es cierto? Una de esas formas es también la fuerza del Quan Quan, en la que se manifestó el pensamiento matriarcal, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay mucha miga que tomar en cuenta en este pensamiento simbólico, que no se agota con estas pocas explicaciones que yo he dado. Y el acercamiento que yo he hecho en la hermenéutica es tratar de entender qué es lo que dijeron los chamanes. Pero ahí tienen la palabra los dueños de los mitos, los dueños de las culturas. Y nosotros que estamos dedicados a ese estudio y que de alguna manera nos encanta hacer estos ensayos. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a dar paso a una intervención de Giovanna Montoya. Quisiera tal vez puedes activar el audio para que puedas... Ya, ahí está. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches con todos los organizadores. Doctor Juan Chacón, gracias por impartir sus conocimientos, sus experiencias e investigaciones. Justamente yo vivo acá en la ciudad de Macas. Ajá. Entonces, acá prevalece la cultura shuar y tengo bastante contacto con ellos. Yo tengo algunos estudiantes que son de la cultura shuar. Ajá. Y ellos me habían contado el mito que usted mencionó sobre el diluvio que hubo y sobre cómo el padre y la hija habían quedado sobre un árbol y se salvaron la vida. Entonces ellos me decían que los dos fueron los encargados de repoblar de nuevo el mundo. Sí. Y justamente entonces ahí denota lo que es el incesto, diríamos así, ¿verdad? Y también lo que usted mencionaba sobre cómo ha influido esto del catolicismo en ciertas culturas, incluso en la cultura shuar. Entonces, esa era mi pregunta o mi comentario sobre esta parte del incesto. ¿Cómo es que el padre y la hija repueblan todo el lugar? Muchas gracias por su intervención. Y un saludo, pues, a los shuar. Yo he vivido un año con los shuar en Teixa y aprendí mucho de sus mitos. Fui a barruntar un poco de su idioma y pues un saludo cordial para ellos. Sí, efectivamente hay ese mito, pero yo quisiera interpretarle en términos de la patrilinealidad del chamán. Es decir, se salva póngame por favor, se salva la generación del chamán, se salva el shuar subido a una palmera con su hija, tenida en su hija.
Entonces, ¿quién es allí el padre del pueblo chamán? No hay cómo ponerla. ¿Quién es allí, como quien dice, el que impone la línea de identificación de la familia? El chamán, pues, el varón. Entonces, si usted quiere, el incesto, ¿verdad? Y lo que indica es la importancia de la patrilinealidad, no la matrilinealidad. La matrilinealidad se observa en el mito Cofán con el Cuancuan. Cuando las mujeres, ellas tienen hijos cuando son fértiles. Entonces, los hijos son de ella, pero es el chamán que viene a imponer la organización de la familia, siendo él el jefe patriarcal. Entonces, esa es la novedad de la nueva organización de la sociedad en términos de la jerarquización de la familia, presidida por el padre de familia y la subordinación de la mujer, de alguna manera, ¿verdad? En el mundo Shuar se divide el Ekend y el Tangamash. En el Ekend están las mujeres y el Tangamash es de los varones. Pero las mujeres, digamos, tienen un papel de cultivo de la huerta y de reproducción biológica de la sociedad, pero el mundo de la política, dijéramos, está en manos de los varones del Tangamash. Sin embargo, llama la atención, como acabo de indicar, el significado que en el mito Shuar le da a la mujer. Quiere decir que el papel simbólico de la mujer no se ha perdido, a pesar de que se ha impuesto la organización patriarcal. Gracias, doctor, por su intervención. Hay una última pregunta que tal vez, no sé, bueno, voy a leerla para ver si se puede entender. La concepción de Aruta como equilibrio o como ser superior que da el Kakaram a los Shuar. Sí. Está en signos de pregunta. El Kakaram, sí. El Kakaram es como quien dice la fuerza. Es la fuerza. Entonces, la fuerza, si nos adentramos en el mito, ¿de quién viene la fuerza? La fuerza viene de la fuerza fundamental. Tiene fuerza el Ibia, tiene fuerza la boa, tiene fuerza el fuego telúrico, ¿verdad? Tiene fuerza las estrellas, tiene fuerza el agua, tiene fuerza la selva, tiene fuerza el soplo de la cerbatana, tiene fuerza, y esa fuerza es símbolo de algo fundamental. Entonces, el pensamiento chamánico se basa en el principio de causalidad. Y la causalidad presupone una fuerza fundamental, una fuerza básica. Y aquí, de nuevo, nos remontamos a cuál es la fuerza, la mejor fuerza. Pues la fuerza a veces es positiva o es negativa. Entonces, cuando la fuerza se vuelve aniquiladora de la vida, es negativa. Cuando la fuerza reproduce la vida, es positiva. Pero puede ser que las fuerzas positivas también, que la vida no sea bien controlada. Y entonces el pensamiento chamánico impone la norma del chamán de equilibrar. Entonces, yo creo que esta es una estrategia para apreciar el mensaje del mito Shuar. Siempre estamos ante la búsqueda del equilibrio. El equilibrio, ya sea de la vida, cuya conexión evidente es la mujer, o el equilibrio de
del control de la fuerza negativa de Libia que tiende a destruir la vida. En todo caso, el chamán es el llamado a equilibrar, a dar ese arutam, esa fuerza, esa energía espiritual que convierte al ser humano en un ser sociable, en un ser positivo, en un ser que convive con los demás, ¿no es cierto? Poco falta aquí para hablar de política, ¿no es cierto? Porque ¿qué es el político? El que busca el equilibrio, pues. El que no es corrupto, por ejemplo. Porque la corrupción significaría, irse por el lado negativo. Destrucción de la vida, ¿no es cierto? Por allí puede irse también una línea de reflexión del mito amazónico. Sí, muy interesante, la verdad, cómo se puede enlazar también esto de los mitos, como usted dice, con la política, con otros temas que parecen ser separados y al mismo tiempo parece que están íntimamente relacionados. Sin más intervenciones de parte de quienes conformamos el espacio psicoanalítico Cuenca, les agradecemos por su asistencia. El próximo viernes daremos como terminado el seminario del doctor Juan Chacón. Sin embargo, se hará al final también una conferencia que será presidida por Saúl para hablar un poquito también desde el psicoanálisis y que nosotros hemos podido también tener ese aporte para nuestra rama o para el lugar donde nosotros nos encontramos ahora y la posición que queremos tener. Les agradecemos a todos, que tengan una buena noche, nos vemos el próximo viernes, el link será enviado a su mail, las personas que ya están inscritas. Que tengan una buena noche y gracias, doctor. Gracias, Paola. Gracias a todos los simpatizantes y tendremos el gusto de conversar sobre los mitos griegos en la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, Gracias, Carlitos. Paola. Gracias a todos. Una buena noche. Muchas gracias. Chao. Creo que ya.